Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y hoy tendremos una comparativa entre dos cámaras de acción. La V-Main Snopa, una cámara con estabilizador mecánico de 3 ejes, y la GoPro Hero 9. Esta con estabilizador por software, pero bastante buena también. Quédense y después de la intro le cuento todos los detalles de estas dos cámaras de acción. Y ya saben, como siempre, si no se han suscrito, los invito a suscribirse, activar la campanita para que se enteren de todo lo que subo al canal y si les gusta el video, por supuesto, dejar el pulgar arriba. Estoy consciente que son dos cámaras de acción muy diferentes, así que compararemos lo que se pueda comparar. No nos vamos a centrar en detalles donde están muy distantes una de otra. Y empecemos por el diseño. La V-Main Snopa es una cámara de acción con estabilizador mecánico de 3 ejes, pensada para que siempre la traigas en la mano. Y la ergonomía va en función de esto. Tiene una pantalla táctil, bastante chiquita por cierto, pero el objetivo de tenerla al alcance de la mano es que puedas controlar todos los movimientos de tu cámara con un dedo. La cabeza es rotatoria y tú puedes cambiar el sentido siempre que lo quieras. Tiene esta goma trasera para que tenga un mejor agarre. Realmente la ergonomía de esta cámara es inmejorable. Es muy discreta, pequeña, bien construida y con materiales de primera. Y especificaciones técnicas de primera también. La GoPro Hero 9, también muy bien construida. Puedes sostenerla con la mano, pero no es tan ergonómica como la V-Main. Lo ideal es que siempre la traigas con un trípode. Tiene dos pantallas, la trasera touch y la delantera con el único objetivo de que puedas grabarte a ti mismo. Esta es una cámara pensada idealmente para el blogging. Y vayamos al apartado especificaciones técnicas, donde las dos están bastante vitaminadas. Empecemos por la V-Main. Pantalla táctil bastante chiquita, pero suficiente para que puedas controlar todos los comandos con tu pulgar. 12 megapíxeles de sensor, equivalente a 26 milímetros, apertura f2.0, tasa de refresco de 100 a 200 megabits por segundo, suficiente para que tengas unos videos muy fluidos. La ISO puede ir desde 100 hasta 3200, lo cual indica que en condiciones de poca luz tampoco es que haga un trabajo súper excelente. Puede grabar a 4K y Full HD desde 24 hasta 60 frames por segundo. Slow motion es una barbaridad porque llega hasta 200 frames por segundo y puede grabar hasta 8x. Con esta camarita tan chiquita, tan compacta que ven aquí. Es muy ligera, son 125 gramos. La batería es de 2100 mAh, que te puede dar desde 110 minutos hasta 240, depende del modo. Si la usas en 4K, obviamente te va a dar entre 90 a 100. Si la usas en HD, hasta 240. Es una barbaridad para un aparatito tan pequeño. De esta tengo un review completo de la V-Main Snopa. Se los voy a dejar aquí arriba para que chequen todos los detalles si están interesados en conocer más especificaciones técnicas de esta hermosura. Y vamos con los detalles técnicos de la GoPro 9. De todas maneras, aquí arriba le dejo otro video que hice de un review completo de la GoPro 9 para que ustedes, si quieren ir más a profundidad, vayan. Aquí vamos a tocar por arribita. Es sensor de 20 megapíxeles con apertura de 2.8, técnicamente superior a la de la V-Main. ISO desde 100 hasta 6400, lo que implica que en condiciones de baja luminosidad va a estar un paso arriba de la V-Main. Tasa de refresco de 100 megabits por segundo. Puede grabar hasta 5K por el tamaño del sensor, a 30 frames por segundo, en 4K, 2.5K y alta definición, desde 60 a 24 frames por segundo. Cámara lenta a 240 frames por segundo para dar un resultado de 8x, lo cual es una bestialidad para una camarita tan pequeñita. Pesa 158 gramos, un poquito más pesada que la V-Main, tampoco como para que se te caiga el brazo, pero tienes que considerarlo. También tiene una batería un poco más pequeña, 1720 mAh. En la página no te dicen exactamente cuánto te va a durar. Lo único que dicen es que es 30% superior a las versiones anteriores. La verdad es que con la batería de esta cosita no vas a tener queja porque te da para 2 o 3 horas de
grabación continua. Si quieres sacarle más partido, aquí lo único que tienes que hacer es llevarte un power bank, conectarla y cargarla, lo mismo con la VMAX, o en el caso de esta sí puedes comprarle baterías adicionales. Y vamos directamente al apartado fotografía. Técnicamente esta tiene 20 megapíxeles, una apertura un poquito más grande de 2.8 y esta tiene 12 con 2.0. Técnicamente esta debería sacar mejores fotos que la VMAX, pero vamos a remitirnos las pruebas. No siempre más megapíxeles y una apertura más grande te van a dar un mejor resultado. Ustedes juzguen por sí mismos qué les parece el resultado de estas dos cámaras de acción en fotografía, bajo las mismas condiciones. ¿Qué les pareció el resultado, amigos? En su opinión, ¿cuál de las dos toma mejores fotos? Si la VMAX con sus 12 megapíxeles y su apertura de 2.0 o la GoPro 9 con sus 20 megapíxeles y apertura de 2.8. Dejen en sus comentarios cuál de las dos se le hace mejor en este apartado. Vamos entonces al apartado de video. Esta puede llegar a tomar videos en 5K, pero no la vamos a comparar en 5K. Vamos a comparar las dos en 4K y en alta definición a 60 frames por segundo, para que estén en igualdad de condiciones. Y vamos directo al test de video. Y después de ver las pruebas de video, ¿qué les pareció, amigo? ¿Cuál de las dos ustedes creen que da mejor resultado? ¿Si la GoPro 9 o la VMAX? Dejen en sus comentarios cuál de las dos se les hace que tenga un mejor resultado en el apartado de video. Y vamos al apartado de estabilización. La razón por la que son cámaras de acción es para que las usas en la acción. Entonces deben tener un buen resultado las dos. La estabilización de la VMAX, recuerden que es por medio de un gimbal de 3 ejes, es mecánico, y la estabilización de la GoPro es por software, el Hyper Smooth 3.0, que ha avanzado muchísimo desde el lanzamiento de la primera versión. Vamos al test de estabilización directamente.
les pareció, amigos? ¿Cuál de las dos ustedes creen que hace un mejor trabajo en cuanto a estabilización? Desde mi opinión, las dos están bastante parejitas, cada una en su campo. La GoPro con su Hyper Smooth y la VMAX con su estabilizador de 3 ejes. Pero ustedes tienen la última palabra, así que no dejen de comentar cuál de las dos, tanto en 4K como alta definición, les pareció mejor el resultado del video. Ahora vamos directito al test de slow motion. Ahí ustedes me dicen qué les parece. Como pudieron ver, aunque esta tiene una tasa de grabación de 240 frames por segundo y llega hasta 8x, esta tiene 200 hasta 8x también. Realmente los resultados son muy pero muy parejitos. En slow motion hay un empate total. Amigos, no se olviden de comentar aquí abajito cuál de las dos le pareció mejor en el resultado del video en time lapse. Déjenlo aquí abajito. Y vamos al último punto que se puede comparar: los micrófonos que traen integrado cada una de estas camaritas. Solamente vamos a testear con el micrófono interno. Vamos a las pruebas de audio. Prueba de audio en las dos cámaras en exteriores. Aquí estamos en el parque, se pueden oír los pajaritos. Estamos más o menos, tengo las dos cámaras a 1 metro de distancia. A ver cuál de las dos se oye mejor. Ustedes dejen en sus comentarios cuál de las dos tiene mejor audio, si la GoPro 9 o la VMAX de Snoppa. Déjenlo aquí abajito para saber cuál piensan que se oye mejor. ¿Y qué les pareció, amigo? ¿Cuál de las dos hace un mejor trabajo? Aquí, sin lugar a duda, aunque esta tenga dos micrófonos, la GoPro 9 le da un putazo enorme a la VMAX. Esta es una cámara que puedes usar para vlogging y no tienes que hacer casi ningún ajuste de audio. En cambio esta, si no está en las condiciones perfectas, el audio te queda bastante pobre hablando de calidad. Y bien, amigos, ¿cuál de las dos cámaras les parece mejor? Recuerden que la comparativa fue de detalles que se podían comparar. Entonces, ustedes dejen en sus comentarios cuál de las dos, si la VMAX de Snoppa o la GoPro 9 Hero Black serían su opción para tener una cámara de acción, o si definitivamente ninguna de las dos. Dejen en sus comentarios todo lo que opinen. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante el video y que les haya aportado características que les permitan a ustedes elegir entre una cámara de acción y otra. Las dos son buenas opciones, pero de ustedes depende lo que necesiten de cada una para elegir o la GoPro 9 o la VMAX de Snoppa. Y si les gustó el video, por supuesto que les pediría que dejen el pulgar arriba, compartan con sus amigos para que se vea más, activen la campanita y si no se han suscrito les pido suscribirse para seguir creciendo en este canal. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.